Muy buenos días. Ya es como la sexta vez que trato de grabar este video y me han estado interrumpiendo mucho, así que espero no omitir ninguna idea o no revolverme, porque ya cuando lo he tratado de hacer varias veces, digo, ¿ya lo dije o no lo dije? Bueno, antes de entrar con el Evangelio, quiero hacer dos aclaraciones. La primera, pienso que es porque quizás personas nuevas se han estado uniendo a este canal y no han escuchado que anteriormente ya he explicado esto. Muchos me preguntan, padre, ¿por qué cuando usted lee el Evangelio no termina diciendo palabra de Dios? La respuesta es muy sencilla. Porque no es una celebración litúrgica. Esto que estoy haciendo aquí, estoy en mi casa. Y tú estás viendo un video, esto no es una celebración litúrgica, no estamos celebrando ningún sacramento aquí, es una meditación del Evangelio. Cuando es en la liturgia, sí hay una serie de pasos, hay un rito que se tiene que seguir y que incluso no se dice palabra de Dios cuando se lee el Evangelio, se dice palabra del Señor. Y la respuesta es diferente a te alabamos Señor, o gloria a ti, Señor. O sea, es diferente, hay toda una ceremonia cuando estamos en la misa. Por ejemplo, el sacerdote o el diácono hacen una oración en silencio para pedir a Dios que se purifiquen los labios. Después saluda a la congregación diciendo el Señor esté con ustedes. Después signa el Evangelio al mismo tiempo que dice lectura del Santo Evangelio según, y después se signa él mismo. Proclama el Evangelio, termina diciendo palabra del Señor, lo besa y hace otra oración al final que tiene como finalidad que las palabras del Santo Evangelio perdonen nuestros pecados. Y entonces ya empieza la reflexión. Eso no se hace fuera de la misa, solamente se hace en el ambiente litúrgico. Yo respeto mucho y no estoy hablando en contra de los que promueven esto, no, yo los respeto. Pero me ha tocado ir a algunos grupos que me piden que vaya y que dé un tema o una predicación. Y cuando yo voy a decir, bueno, pues vamos a meditar el Evangelio y todos se ponen de pie, ¿verdad? Y digo, no, es una meditación, no es liturgia. En la liturgia sí hay serie de pasos que no podemos cambiar porque es un rito. Pero aquí afuera lo que queremos es más bien enfocarnos en el Evangelio, en la meditación del Evangelio, para que cuando estemos en misa, ahí sí poder disponer nuestro corazón a vivir más intensamente la liturgia. Y no es un capricho mío, como alguien por ahí me dijo, este padre moderno, se tiene que decir palabra del Señor. No, que bueno, claro que soy moderno porque utilizo toda la tecnología, pero mi fe está muy enraizada en un conocimiento sano a lo que es la doctrina de la Iglesia. Incluso cuando yo estudié en la Universidad Pontificia, los profesores, ninguno de ellos decía palabra del Señor o palabra de Dios, y ningún alumno se ponía de pie cada vez que fuéramos a escuchar una parte del Evangelio. Incluso, no es es que esa universidad progresista, no. Si tú te vas al Vaticano y estás en alguna de las conferencias o audiencias del Papa, y no solamente del Papa actual, sino vete para atrás, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II, del Papa Pablo VI, y le sigues más para atrás, ninguno de ellos, cuando leía el Evangelio en una audiencia, en una reflexión, lo hacía con la ceremonia propia de la misa. Si aquellos que promueven esto, que para darle más respeto al Evangelio, está bien, yo no entro en conflicto. ¿Por qué no lo hago yo? Porque yo sí sé qué es la liturgia y qué es una reflexión personal. Y en la reflexión personal el énfasis es en abrir el corazón, ¿verdad? Para que cuando estemos en la liturgia, toda la ceremonia nos ayude realmente a poder llevar y compartir lo que ya hayamos meditado en este video fuera de la liturgia, en una reflexión personal. Así que, ¿por qué no lo digo? Porque no estamos en una celebración litúrgica. Pero es que a nosotros nos han dicho, está bien, pero aquí en este video es solamente un video. Ahora, quiero aclarar también para los que están siguiendo, empezando ya la sección de aclaraciones, para los que están siguiendo el reto de la Biblia en un año, algunos me han preguntado que por qué yo no digo el nombre de Dios y lo cambio por el título Señor.
Mira, hay dos razones. Una, cuando yo estaba en la universidad y tuve la oportunidad de estudiar hebreo y leer directamente el texto del Antiguo Testamento en hebreo, cada vez que uno de mis compañeros en la lectura leía y pronunciaba el nombre de Dios, Yahvé, el profesor inmediatamente lo detenía ahí, lo regañaba y le decía, les he dicho que no pronuncien ese nombre. Cuando ustedes vean el nombre divino, utilicen la palabra Adonai, que significa Señor. Y eso es por toda una tradición que hay de respeto, admiración al nombre de Dios. Para los judíos y también para nosotros los cristianos, el nombre tiene mucha fuerza. Por eso respetamos mucho el nombre de Dios. Y he encontrado yo eso, una sana, no lo sé si decirlo, devoción o lo que sea, de cada vez que yo veo el nombre de Dios, lo cambio por el título Señor. Y más que recientemente, y una temporada en donde cristianos católicos y cristianos no católicos estaban peleando que cómo tenía que ser el nombre de Dios, si Yahvé o Jehová. Y ahí estaban todos peleando y haciendo, no. En una sana espiritualidad, nosotros pronunciamos el nombre divino como Señor. Y no es que mi profesor de la universidad o que yo esté imponiendo algo nuevo, no. Incluso está en la tradición de la iglesia. Hunde sus raíces en la tradición judeocristiana de nuestra fe. Y si quieres algo más específico, así un documento de la iglesia, bueno, el 11 de septiembre del 2008, el Papa Benedicto XVI pidió, ¿verdad?, que en la liturgia, tanto en los textos como en los cantos, no se pronunciara el nombre de Dios, sino que se utilizara el título Señor. Y hasta lo pusieron en diferentes idiomas para que quedara muy claro. ¿Por qué? Por el respeto al nombre de Dios. Incluso, sí, tengo que decirlo que en más de una ocasión yo lo he pronunciado muchas veces, pero trato en la medida de mi capacidad, de cuando estoy consciente, cambiarlo por la palabra Señor. Esa es la respuesta. La Biblia Jerusalén que yo uso y que es la que más recomiendo, ahí sí viene muy bien escrito la palabra del nombre divino, pero cuando se lee en voz alta hay que cambiarla por la palabra Señor, el Señor o el Señor Dios de Israel, para que podamos entender que nos referimos a Dios, pero el nombre no se pronuncia. Ahora sí, entremos ya de lleno a la lectura del Evangelio de este día. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador que yo les envíe a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando les den muerte, creerán dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los habría predicho yo. Seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y Jesús sigue hablando de quién es el Espíritu Santo y lo que va a hacer en nosotros, ¿verdad? En esta ocasión aparece el título Consolador, ¿verdad? Y es un título muy hermoso porque es aquel que nos consuela, es aquel que nos ama, es aquel en el que descansamos, es el que sana nuestras heridas, ¿verdad? Cuando alguien se siente solo, abandonado, ¿verdad? Ahí es donde viene esta ayuda, el Espíritu Santo, como un consolador que nos va a proteger, que nos va a dar aliento. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué viene el Espíritu Santo a consolarnos? La respuesta es para que nosotros demos testimonio. ¿Por qué? Porque van a venir momentos difíciles,
porque la vida está llena de muchos momentos difíciles. Incluso en este texto dice que muchos creerán darle culto a Dios buscando la muerte nuestra, porque no conocen al Padre y tampoco conocen a Jesús. La pregunta es, ¿y tú y yo sí conocemos a Jesús? ¿Sí conocemos al Padre? ¿Realmente desde un conocimiento de amor, de experiencia? ¿O solamente es por teoría? Porque si es solamente por teoría, entonces no vamos a entender lo que significa el Espíritu Santo como un consolador. Cuando tú vives tu fe, cuando realmente la estás viviendo, sabrás que hay momentos en donde sí vamos a necesitar el consuelo de alguien, donde sí vamos a necesitar esa ayuda, esa motivación, ese aliento, alguien que sane nuestras heridas. Pero, ¿qué clase de heridas estamos hablando? Alguien me va a decir, pues de todas las heridas, sí, pero especialmente aquellas que nos pueden impedir dar testimonio. O pudiéramos decir, aquellas heridas que nos impiden dar la vida. Aquellas heridas que nos impiden el dar la sangre por Jesús. No pensemos que el Espíritu Santo es una persona débil, llena de emociones, que solamente está aquí para hacernos sentir bonito y brincar. No, Él viene para darnos esa fortaleza para ser capaces de derramar la sangre por Cristo. Y es que a veces eso no lo predicamos. El día de hoy se predica más un Dios que es más como sentimiento, como emoción, que nos ayuda. Mira, todo va a estar bien, piensa en el día de mañana, pero se nos olvida la parte de tenemos que dar testimonio, tenemos que morir por Cristo, tenemos que ser testigos del Evangelio. Y no como hoy les voy a compartir mi testimonio y después de esos 10, 20, 15 minutos sales y ya no das testimonio. El testimonio no es solamente cuando estás hablando, es en la forma en cómo vives. Y el día de hoy quizás no vamos a dar testimonio de sangre, pero sí testimonio de sudor, de vivir nuestra vida cristiana día a día, esforzándonos día a día. Y a veces en el pleno sol del mediodía, cuando estamos cansados, cuando estamos esforzándonos por dar testimonio, es ahí donde necesitamos el consolador. Sí, el que viene como el descanso, pero que al mismo tiempo nos capacita para dar la vida por Jesús. La pregunta para nosotros el día de hoy, ¿qué tanto estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? ¿Qué tanto estamos dispuestos a querer dar la sangre o el sudor de nuestra frente cada día viviendo como cristianos? Porque si no estamos dispuestos a sufrir por Cristo, entonces tampoco recibiremos el Espíritu Santo consolador, porque el consuelo que nos da tiene como finalidad el seguir luchando. Y si tú no estás dispuesto a luchar por Jesús, que implica luchar por ti, por tu familia, por el proyecto que Dios te ha dado, pero si tú no estás dispuesto a luchar, entonces no hay razón, no le estás dando la bienvenida al Espíritu Santo en tu corazón. Te pongo este ejemplo. Es como el padre de familia que está luchando por sus hijos. Aunque el día y la jornada haya sido muy difícil, aunque haya tenido un accidente en el trabajo, aunque haya, no sé, pasado un mal día en el trabajo, cuando él llega y ve a su familia y sabe que lo hace por su familia, él ahí encuentra un consuelo del por qué está haciendo lo que está haciendo y encuentra las fuerzas para regresar al día siguiente a la fábrica y seguir trabajando. Pero aquellos cristianos que no quieren esforzarse en vivir su fe, pues no van a encontrar ningún consuelo en el Espíritu Santo, porque no se están esforzando en vivir los mandamientos como el Evangelio de ayer y pudiéramos decir casi el Evangelio de toda la semana pasada. Si realmente amamos a Jesús, cumpliremos sus mandamientos y Él nos enviará al Espíritu Santo. Pero si no queremos cumplir los mandamientos, pues entonces no vamos a recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no va a venir a darnos algo que no necesitamos. No va a venir a darnos el consuelo que no necesitamos porque no queremos seguir luchando. En cambio, si tú sí quieres seguir luchando, Él vendrá en tu ayuda. La pregunta, ¿quieres
luchar? ¿Quieres dar testimonio de Jesús? ¿Quieres alcanzar las metas puestas en tu vida? ¿Quieres ser un cristiano de verdad? Entonces prepárate, porque el Espíritu Santo está ahí para venir en nuestra ayuda. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Meditando este evangelio y sobre aquellos que quieren la vida fácil, sin ningún esfuerzo, me hacía recordar aquella historia que una vez escuché cuando yo era un niño, la de los 3 cochinitos. ¿Te acuerdas de esa historia? Aquel que quiere las cosas fáciles construirá su casa de paja. Aquel que las quiere un poquito mejor, pero no quiere comprometerse mucho, las construirá quizás de bambú y de lodo. Pero aquel cochinito que quiere esforzarse y que su vida permanezca, la va a construir sobre roca, con ladrillos y cemento. A los 3 les vino el lobo y sopló. Va a haber problemas, dijo Jesús. Les digo esto para que cuando venga no digan que no les dije, para que su fe no desfallezca. A los 3 les vino el lobo, sopló, desbarató la casa de paja. Vino con el segundo, sopló, con más insistencia, pero desbarató la casa de bambú. Pero el de concreto no pudo desbaratarla. Tu casa, ¿en qué está cimentada? Si realmente tú quieres dar testimonio, no tengas miedo. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y Él es el que consolándonos nos da el ánimo y el ímpetu para seguir adelante. ¿En dónde estás construyendo tú tu casa? Que tengas un excelente día.